Esta noche, hermanos, pues Dios los bendiga. Estamos agradecidos que podemos estar aquí. Seguimos buscando que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Y en esta noche quiero leer para empezar este libro de Proverbios, aquí en el capítulo 9, que había compartido con los hermanos esta semana, este verso. In the book of Proverbs, chapter 9, verse 10, I believe I shared it this week, maybe 2 days ago, I believe, if I remember. And it's a verse here in the book of Proverbs. And it's very important because today, I was reading about this a few weeks ago of how today, so many Christians today have lost the fear of the Lord. That's why it's easy for them to walk away from the church. That's why it's easy for them to look at other paths to take. That's why it's easy for them to fall into sin, because they've lost fear of the Lord. And I've been studying that for a few weeks now, and it's something that's, we can't compare what the Lord can do in our lives if we have fear of the Lord. But what can happen to us if we lose that fear? And there's many things that cause for us to lose that fear. But we have to stay online, as the Word of God says, ¿verdad? Qué importante. He estado leyendo, estudiando por varias semanas sobre ese tema del temor a Dios. Y cómo vemos hoy en día, cuántos cristianos hoy en día han dejado de tener temor a Dios. ¿Por qué se ve? Porque vemos hoy en día mucho más cristianos que están cayendo en pecado, en tentación, se han alejado de Dios, de la iglesia, de la doctrina, fácilmente. Se han alejado y no sienten miedo, no sienten terror, no sienten temor, no sienten nada, nomás, tengo otras cosas que me llaman la atención más. Pero aquí vemos lo que dice en el capítulo 9, verso 10, dice, el temor de Dios es el principio, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. In verse 10 it says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is his understanding. This is tremendous, just what we read here in the proverb. Es tremendo lo que leímos nomás en este solo verso. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por eso, hermanos, es necesario que los hijos de Dios tengamos, en muchas razones, tener temor de Dios, temor de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente porque es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice la palabra de Dios. Pero hoy en día, ¿cuántos no hay temor a Dios? ¿Cuántos no, hablando del mundo? Porque ya sabemos que ahí no, la mayor parte del mundo no tiene temor a Dios. Pero estamos hablando el peligro de los hijos de Dios que pierden el temor al Señor, que está sucediendo más que nunca en este tiempo. If we read this and we understand it, and we remember the lessons we have learned, that the Bible teaches us that the fear of the Lord, it's not about terror, but it's about reverence, about awe, about honor towards God. That's what fear of the Lord means. Not terror, because there's a lot of people that mistaken the meaning of the word fear. When it refers to the Lord, it's not the same thing if we have fear of a dog, fear of a person, fear of an accident, fear. It's a lot different. But when we say it in the context that the Word of God explains it, the fear of the Lord, as we read here in the book of Proverbs, is the beginning of wisdom. And how does it interpret for us? The fear of the Lord, it's about reverence. It's about awe. Have we seen that word, awe? When somebody sees something amazing, how do they react? When somebody sees, that's almost the same as awe, but awe is from the internal awe of the Lord. That's why it's so important that we have fear of the Lord, because then if we don't, it takes away that factor that's in our heart, that's in our mind towards the Lord. We lose the reverence. What is reverence? Reverence for the Lord is that it's easier to explain in one word. You can say if you respect somebody, you can revere them. But reverence goes beyond respect, because the Lord is not man. The Lord is spirit, and he's a supreme being of a spirit. So even more than respect, it's about reverence, about revering the Lord. And this is what we see when we start reading. Aquí cuando leemos, entendemos, hermanos, que la enseñanza, el entendimiento de tener temor al Señor no quiere decir terror.
¿verdad? Es completamente diferente, porque hay muchas personas que lo malinterpretan. Oh, un terror. No, estamos hablando de reverencia, de honra hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que habla la palabra de Dios cuando leemos del tener temor al Señor. Porque uno puede decir, uy, tiene uno terror a un perro que venga y me ataque, un león, ay, qué horror, una persona con un cuchillo, pues causa terror. Allá vimos en la noticia, yo vi en la noticia de este hombre que se puso a balacear en una iglesia, una escuela católica. Y ahí cuando ve eso, pues causa ¿qué? Terror. Porque está hablando de un acto de un hombre. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hablamos de tenerle terror, es tenerle temor. Porque Dios no es hombre, Dios no es humano, Dios es Dios. Entonces, ¿qué le tenemos? Temor, reverencia, honor a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que hoy en día, muchos cristianos están perdiendo en el proceso que estamos viviendo hoy en día. La presión, los problemas, las necesidades, las distracciones, todo lo que se vive hoy en día se está perdiendo. What do we see happening today? A loss of wisdom. That's why when we read here in the book of Proverbs chapter 9 verse 10, it speaks about wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. But we see it in a lot of people today, a lot of Christians. How do we see a loss of wisdom? Because they're making bad decisions today. So many Christians. Vemos hoy en día que muchos cristianos hoy en día están haciendo malas decisiones. ¿Por qué? Porque ya no hay sabiduría. ¿Por qué no hay sabiduría? Porque han perdido el temor al Señor. Y muchos cristianos hoy en día haciendo malas decisiones. No errores. Oh, hice un error. No, errores cuando alguien hace algo sin saber. Oh, no sabía, si pongo esto aquí se cae. Oh, no sabía. Fue mi error. Pero cuando hacemos algo que ya sabemos, yo sé, si lo pongo este vaso aquí se va a caer. Entonces ya no es un error, es una mala decisión lo que yo hice. Es lo que vemos hoy en día con muchos cristianos, que se pierde el temor al Señor, se pierde la sabiduría y hacen muchas malas decisiones en su vida espiritual, en su vida caminar con el Señor. Muchas malas decisiones hoy en día. Así pasa con muchos cristianos. Todos los días se están yendo con las malas decisiones. A lot of Christians today having a loss of wisdom. But as we read here, wisdom begins with what? Fearing God. And without it, people lean on their own understanding and fall into confusion. That's what happens when we no longer have fear of the Lord. We no longer have wisdom. We start leaning on our own interpretation of what we should do, of how we should live, of how we should serve the Lord, of the decisions we should make. We start relying on our own understanding. And that's the downfall. That's the Word of God says. When we start relying on our own understanding, that's the downfall for a Christian. We're going to go to the bottom of the well if we do that. We can't rely on our own understanding, because the understanding that comes from ourselves, from our human flesh, from the human mind, lacks wisdom of the Lord, lacks wisdom of the Spirit of God. So we have to start with what? Having fear of the Lord. So the Lord can help us. We can have knowledge, we can have wisdom, we can guide ourselves, we can make correct decisions. We won't lose track of where we're supposed to be walking, and we stay focused on what God wants in our lives. With fear, with reverence, with honor for our Lord Jesus Christ. Así como hemos aprendido, hermanos. Si no hay sabiduría, ¿qué hace uno? Empezamos a caminar con nuestro propio entendimiento. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro propio entendimiento, hermanos? Si nos guiamos por lo que yo pienso que así debo servir al Señor, yo pienso que esto debo ser, cuando empezamos a hacer eso, hermanos, el cristiano va a caer. Así la palabra de Dios nos enseña. No es nada nuevo, no es qué nuevo es, esto ya lo entendemos. Pero ¿por qué muchos cristianos hoy en día lo siguen haciendo? Se reclinan en su propio entendimiento. ¿Por qué no hay sabiduría de Dios? ¿Por qué no hay sabiduría de Dios? Porque no hay temor al Señor. Y entonces empezamos a ver muchos cristianos haciendo malas decisiones en su vida, de cómo caminar con el Señor, cómo servir, cómo guardarse, cómo guiarse, qué entendimiento, qué voz escuchar. Después están escuchando muchas voces
Pues dicen esto, dicen que esto es aceptable, pues dicen que esto no está tan mal. ¿Y por qué? Porque empieza todo con temor de Dios. Empiezan a agarrar un camino contrario al Señor, pero teniendo temor a Dios y la sabiduría. ¿Qué hace nosotros los hijos de Dios? Tenemos temor de Dios, tenemos reverencia para nuestro Dios, para la palabra. Tenemos ese sentir de honrar a nuestro Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida. Pero perdiendo temor de Dios, hermanos, nos va a llevar en un camino de destrucción y de confusión. Es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Hay muchos que yo conozco, hermanos cristianos ya bautizados, ya han estado en la iglesia, han congregado, han servido, pero hoy en día viven en una confusión en sus vidas, tristemente. Una confusión, no es que no saben si Dios es 2 o 3, no, saben que Dios es uno, saben que Dios existe, saben el nombre supremo de nuestro Dios, pero la confusión es en ellos que han perdido su caminar con el Señor. Están nomás en el mundo, nomás mal guiados, nomás dónde voy, dónde vengo, quién soy, qué hago, qué es lo que debo estar. Están perdidos, hermanos, causando una confusión propia por sus propios entendimientos. Ese es el peligro que estamos viendo hoy en día. Muchos cristianos están caminando en ese error. Muchos quizás no lo entienden, pero en su confusión no lo pueden captar. Creen, yo estoy bien como voy, yo estoy bien como camino, yo estoy bien como sirvo, yo estoy bien como hago las cosas, las decisiones que hago. Pero hermanos, no puede uno tener sabiduría que viene de Dios si hemos perdido el temor al Señor. Como muchos han perdido el temor al Señor porque piensan, pues si yo no me congrego como antes, si yo no hago esto como antes, pues lo que me enseñaron o la doctrina, hay forma que puedo darle la vueltecita para acá, para allá. Me acuerdo una vez hablando con el rabino hace tiempo atrás, y él me dijo que ellos, los judíos, como tienen más de 700 preceptos, es difícil para los ortodoxos seguir todos los 700 preceptos. ¿Qué quiere decir? Leyes que ellos viven cada día. Dice, unas veces tenemos que buscar una vueltecita para que no sea tan difícil. Y yo le dije, pues dame un ejemplo, rabino, de eso. Dice, en esos días ya casi llegaba las celebraciones de Rosh Hashanah y todo eso que ya casi se acercan en estos meses. Y dijo, una de las cosas que tenemos que hacer en esta celebración cada año es que no podemos tener vino en nuestra casa. Tenemos que sacarlo. No podemos tener vino esos días porque es prohibido. Y le dije, entonces, ¿cómo le hacen? Dice, lo que hacemos es tenemos amistades que no son judíos. Entonces lo que hacemos, vamos con ellos y le llevamos todo nuestro vino y le decimos, te vendo mi vino por $1. Y nuestra amistad, que no es judío, lo acepta y nos da $1. Y luego él guarda el vino hasta que pasen esos días de fiesta, y luego regresamos con ese amigo y le dice, ¿puedo comprar de nuevo el vino que te vendí por $1? Y él dice, sí, te lo vendo de nuevo. Y ya le damos $1 y lo regresamos a nuestra casa. Mire, hermano, cómo han aprendido los judíos. Sí, son astutos, como Dios les ha dado inteligencia. Dice, y ya pasamos esa ley que teníamos que. Pero muchos así cristianos queremos hacer lo mismo. Queremos buscar cómo, está muy difícil esto, le vamos a buscar cómo para que no sea tan mal. Hace unos días yo vi de unos hermanos que así hicieron porque lo de Dios es recto, y no quisieron seguir y dijeron, pues vamos a sacarlo. Y Dios los ayude. Dios ayude a nuestros hermanos que piensan que se puede hacer así, pero no se puede. No hay forma para el hijo de Dios, para el cristiano. No hay forma, no hay shortcut, como dicen en inglés, ¿verdad? No hay. Es un camino recto, derecho, y tenemos que caminarlo todos igual. Pero ¿qué pasa cuando muchos hijos de Dios hoy en día pierden temor del Señor? Buscan saliditas para no sentirse mal, y luego dicen, pues lo hice, yo honré a Dios. Hermano, Dios ayude a nuestros hermanos que están en confusión.
están en confusión. Porque para honrar a Dios hay que tener temor a nuestro Señor Jesucristo para honrarlo. No hay otra forma. Y si tenemos el temor al Señor, vamos a tener la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios, y vamos a hacer las decisiones correctas en nuestra vida, y vamos a tenerle reverencia y honrar a nuestro Dios. Pero quitemos el temor al Señor y es un desastre para nosotros, para los hijos de Dios. Por eso le pedimos que Dios nos ayude, porque es un esfuerzo que el Hijo de Dios tiene que hacer, y no podemos tener tolerancia al pecado, porque entonces no tenemos temor al Señor. Quiero leer aquí en el libro de Romanos, y damos vuelta a capítulo 3. We look here in the book of Romans chapter 3, verse 18. Aquí en verso 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Verse 18 says, there is no fear of God before their eyes. A tolerance of sin, this is what it speaks of. There is no fear of God before their eyes. When reverence is gone, sin begins to feel normal and conscience grows numb. That's the things that the fear of the Lord, when it's gone, it permeates our mind. It makes us do things we shouldn't do. Aquí dice, hermanos, en verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué lo dice aquí la palabra de Dios? Porque ¿qué pasa con los hijos de Dios cuando no hay temor al Señor? ¿Qué puede suceder en nosotros? El pecado empieza a trabajar en el pensamiento. No hay reverencia al Señor. Y luego cuando los que pecan, los cristianos de Dios, que no hay temor y pecan, empieza a sentirse normal. ¿Por qué? Porque después la conciencia se le va el sentir. ¿Cómo se dice numb? ¿Cómo dicen en español? Numb. ¿Cómo? No, como entumido más. Es el más sentir de la conciencia. Entonces cuando uno peca, pues no se siente. Pero empieza todo cuando se pierde el temor de Dios. When your conscience goes numb, because the conscience is what works in our lives to keep us going straight, on the straight road. When we have a clean conscience in the eyes of God, it keeps us. Cuando tenemos una conciencia limpia delante de Dios, hermano, que nos ayuda a caminar rectamente en nuestra vida espiritual, obedeciendo la palabra del Señor, no cayendo en tentación, en pecado, porque tenemos una conciencia que nos detiene. Yo me acuerdo, yo he compartido eso, a mí me sucedió un día y lo he repetido. Cuando yo fui un día a poner gasolina en mi carro y uno que paró junto de mí y entró para pagar gasolina, yo ya estaba poniendo gasolina y se le cayó su billetera ahí y se metió, y yo vi la billetera y era un montón de dinero, y yo dije, voy a ir a decirle a este hombre que se le cayó. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ese pensamiento vino a mi mente? ¿Porque soy buena persona? No, pero porque mi conciencia no me permitió decir, ay, pues nadie se va a dar cuenta, la conciencia que Dios nos ha dado, una conciencia limpia, nos salva de caer en pecado, en tentación, en cosas que nos van a hacer daño. Tener esa conciencia. Pero cuando una conciencia ya no se siente, ¿cómo es cuando se le entume el pie? No le ha pasado a nadie y ya se para y está ahí, que no puede caminar, está todo entumido. ¿Cómo se siente? Feo. Pero no se siente, toca algo, le puede picar, le puede pegar, no siente, o la mano se le entume y el dedo está así, no siente nada, ¿verdad? No se siente porque se ha entumido. Así le puede pasar a la conciencia de uno si perdemos el temor al Señor. Después uno cae en pecado, no se siente nada. Ya no busco de Dios, no siento nada. No leo la Biblia, yo no siento. No me congrego, yo no siento. No busco de los hermanos, yo no siento. No se siente porque ya la conciencia se va entumiendo y el pecado se hace normal. Por eso muchos cristianos pueden dejar de congregarse y no sienten nada. No he ido en 6 meses, no he ido en un año, no me he congregado, no he buscado, no estoy con los hermanos, no. Y no siento nada, no siento mal, no estoy bien ocupado, voy en vez de
en la hora del culto el domingo estoy acá, estoy ocupado. ¿Por qué, hermano, pasa eso? Se entumece la conciencia del Hijo de Dios cuando se pierde temor al Señor. ¿Y cómo sabemos que se pierde temor a Dios? Porque si sabemos, hermano, si se mantiene ese temor de Dios en nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, vamos a buscar hacer las cosas bien. Y cuando andamos por todos lados perdidos en confusión, quiere decir, ya no hay temor al Señor. Porque no estuviéramos haciendo cosas que no nos convienen. Porque ya se ha perdido el temor al Señor. Es fácil perder el temor al Señor, hermano. Hay cristianos, les pasa a cristianos todos los días, que pierden el temor al Señor, que se alejan del Señor. Es fácil, porque no es nomás voy a ir a empezar a pecar, nomás es ser indiferente con las cosas de Dios. No me interesa. No quiere decir, voy a ir al mundo a pecar. No, nomás con ignorar al Señor, ya empieza uno a perder ese temor. Empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestra vida. Por eso, aquí cuando leemos aquí en el libro Romanos, verso 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No more reverence. No more honor. When it still starts to feel normal. Why? Because the conscience grows numb and there no more, it can't exist the fear of the Lord in us anymore. Because the conscience is no longer working. And it doesn't, our clean conscience in the eyes of God, it protects us. But it starts with the fear of the Lord. Because the Lord is the one who works in our conscience. ¿Quién es el que trabaja en nuestra conciencia, hermanos? ¿Nosotros, el hombre humano, natural? No. El que obra en nuestra conciencia es Dios mismo. Es su palabra, su Espíritu Santo. Es el que guarda nuestros testimonios. Y sí, yo guardo mi testimonio, yo camino bien. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Porque si nosotros, Dios nos deja a nuestros propios entendimientos, caemos. Rápido, uno se guía mal, uno piensa mal, uno empieza a hablar mal, uno empieza a hacer, si nos dejamos nosotros. Pero necesitamos, con el temor del Señor, el Señor obra en nosotros y nos protege para no perder la reverencia, no perder el honor al Señor, no perder ese temor al Señor, pero estar en ese sentir que Dios es Dios. Quiero leer, vamos para el libro de Hebreos, capítulo 12. Let's go to the book of Hebrews, chapter 12. Speaks of here of the decline of holiness that we see today happening amongst the Christian community here in this country. You know, just yesterday I was reading an article where they spoke about this pastor and his wife. They arrested him, that they're running this church industry, but it's all for profit. They're using people, a lot of people who are supposed to be volunteers, but they use them to work, to bring in money to the church. And they just arrested him just yesterday, millionaire, the pastor and his wife. We see that. We see it today, a decline of holiness in the church. Vemos eso hoy en día, ¿cómo se dice? Una declinación de santidad en la iglesia de los hijos de Dios. Lo vemos hoy en día cómo ha caído. Cada rato sale otra vez que están arrestando un pastor, un ministro, un evangelista, un obispo. Cada rato sale en la noticia. Estaba viendo ayer que arrestaron a un hombre, su esposo, el pastor de un ministerio, que ellos son los líderes que tienen años. ¿Por qué, hermanos? Porque dicen que ellos han abusado su autoridad en la iglesia, y la gente, los miembros como voluntarios, los mandaban a hacer trabajos aquí y allá, y lo que ganaban todo lo tenían que entregar al pastor. Y él es millonario, el pastor ahora, y su esposa, y viven en mansiones y tienen carros de lujo y viajan y vienen, y ahora pues salió a luz lo que han estado haciendo por años y ya los arrestaron. Ahorita están en la cárcel, este par de pastor y
y su esposa. ¿Por qué, hermanos? Todo empieza cuando se pierde el temor al Señor. Y ya después la mente y el corazón se dobla por las cosas del mundo. Porque ya no hay temor. Empiezan a hacer todas estas cosas utilizando la iglesia, utilizando los hijos de Dios para su propia ganancia. Se pierde el temor de Dios, que empieza una declinación en la santidad, en los santos. ¿Cómo se les dice a los hermanos? Los santos. Así dice la palabra de Dios. Hay una declinación en santidad ahora, hoy en día, más que nunca en la iglesia, por el perder temor al Señor. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos? Tener el temor al Señor tiene que ver con sabiduría. Y cuando no hay temor al Señor y cuando no hay sabiduría, ¿qué hace las decisiones del hombre, hermano? ¿Son buenos? No. Cuando no hay sabiduría, puras malas decisiones hace uno. Es como si uno es ignorante y me dicen, oh, necesitamos alguien que venga, un doctor y que opere. Póngase usted. Pues yo qué voy a saber de doctor, de operar. No tengo nada de sabiduría, no tengo nada de estudio. Pues aquí pongan los guantes y aquí hay unas pinzas y ahí empieza a ver no, pues qué voy a hacer. No creo que va a salir bien lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Yo digo, pues yo pienso, vi un programa en tele y yo vi que hacían así, yo también le voy a ver si me sale bien. ¿Qué va a pasar? No va a salir bien, hermanos. Porque uno tiene que tener estudio, tiene que tener sabiduría, lo que está haciendo ese doctor que va a operar. Por eso tienen que estudiar tanto, porque no nacen con sabiduría, tienen que estudiarlo. Entonces el Hijo de Dios, si nosotros también creemos que solos nomás, como yo pienso voy a servir al Señor, como yo pienso voy a caminar, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. Sin temor al Señor. No hay sabiduría. Y no sabiduría que viene del hombre, del estudio, del libro. No, de Dios mismo. So we see here what it says here. A decline of holiness is what the Word of God here tells us. And if we see here in the book of Hebrews chapter 12, let's look at a couple verses here. I believe it's 28. Yes, 28 and verse 29. Verso 28, 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo, hermanos, dice? Agradándole con temor y reverencia. Es lo que el Señor demanda de sus hijos, temor y reverencia. Y cuando hacemos eso, ¿qué hace el Señor? Él nos da sabiduría, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wherefore we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably. And how is it acceptable to serve the Lord? It says with reverence and godly fear. That's what's acceptable. Eso es lo que es aceptable al Señor, dice la palabra de Dios. ¿Qué? Sirviéndole como con temor y reverencia. Aquí en español dice agradándole, en inglés dice es aceptable servir al Señor con reverencia y con temor. Eso es lo que queremos, hermanos. Es lo que necesitamos. Es lo que Dios demanda. God calls us to worship with reverence because He is, what does it say here? A consuming fire. Without fear of God, worship becomes ritual and holiness just fades like old paint. Over time, it just fades away. That's what happens with the loss of fear to the Lord. It's very dangerous. So far we speak of the loss of wisdom, the tolerance of sin, the decline of holiness, the loss of God's presence also. It speaks about in the book of Judges. If we turn our Bible, let's look. Vamos al libro de Jueces. Estoy tratando de terminar muy rápido porque la humedad sí está fuerte. Otra vez siento como que estoy en una sauna y sin tener que pagar lo que cobren. Aquí bien a gusto, gratis. No tengo. Pero quiero ver aquí en el libro de Jueces capítulo 2, cuando uno pierde la presencia del Señor. We read in the Bible, it speaks about when Israel forgot to fear God. There came a time
when his presence and his protection left them. Here in the book of Judges chapter 2. And today, a Christian today without fear of God also risks spiritual emptiness. That's the fear of the Lord we need to have, that we're not empty spiritually. Capítulo 2, versos, vamos a empezar en verso 11 del libro de Jueces, capítulo 2. Let's start in the book of Judges chapter 2, verse 11. Dice la palabra de Dios, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astaroth. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y verso 15 dice: por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Vemos el ejemplo del pueblo de Dios. ¿Qué pasó cuando se pierde el temor al Señor, hermanos? Hay consecuencias. El Señor, nadie se puede burlar de nuestro Señor Jesucristo, nadie, menos los hijos de Dios, menos siendo hijos de Dios. Y es lo que vemos aquí en el libro de Jueces. Por eso nos habla la palabra de Dios, nos dice ahora a nosotros: el cristiano sin temor al Señor es un riesgo para nuestra vida espiritual, para ir en bancarrota. ¿Cuántos entienden qué es bancarrota? Cuando uno se endeuda tanto que ya las deudas son tan graves que ya no tenemos para pagarlas y tenemos que ir en bancarrota, declarar a los bancos: ya no puedo pagar, ya no, porque debo mucho más de lo que es la entrada, ya no puedo. ¿Y qué sucede con nosotros si espiritualmente no tenemos lo que debe venir de Dios? Entramos en una espiritualidad, en una bancarrota espiritual. Ya no tenemos lo de Dios, estamos vacíos. ¿Con qué y cómo vamos a tener temor al Señor, servirle y hacer su voluntad y entender y no reclinarnos en nuestro propio entendimiento, pero en la sabiduría de Dios, si estamos vacíos espiritualmente? No es posible. No se puede tener temor al Señor de esa forma. ¿Qué sucede cuando alguien entra en bancarrota? Pues cosas difíciles. Se pierden los bienes, se llegan los problemas encima. Aquí en el mundo pues llegan y lo demandan a uno, lo llevan a corte y nos debes y que danos lo que tienes. Y si alguien no hace el pago del carro, que viene, ya uno se levanta en la mañana para irse al trabajo y pues ¿dónde se fue el carro? Pues ya vino el banco y se lo llevó, porque ellos son el dueño todavía, hasta que uno lo termine de pagar. Así quiere hacer el cristiano hoy en día, ¿no? Quiere vivir su vida, servir según cristiano, hacer y venir y hablar y poner y quitar, pero sin temor al Señor. No funciona. Si tenemos temor al Señor, entonces tenemos sabiduría que viene de parte de Dios, entonces vamos a hacer decisiones correctas, porque nuestra conciencia va a ser limpia delante de Dios y vamos a cuidarnos de caminar como debemos caminar, con reverencia, con honor a nuestro Dios. Pero sin temor al Señor, todo se pierde. Todo se pierde. Y después, ¿cómo anda caminando uno? En confusión, creyendo: oh sí, yo sirvo al Señor, pero no es como Dios demanda. Y es lo que vemos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Aquí en verso 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo. Después que habían hecho lo que el Señor los había ayudado, después hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Eso es lo que importa, hermano. Si hacemos bien o mal, como Dios demanda, no como el mundo dice, pero delante de Dios, en los ojos de Dios. Porque unas veces si hacemos bien delante de Dios, unas veces delante del humano, delante del mundo, estamos mal, pero delante de Dios estamos bien.
¿Por qué? Porque fueron a servir dioses falsos, dice la palabra del Señor. Se fueron, verso 12, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Ellos, ¿qué querían hacer? Asimilarse. Pues como todos los demás están así, pues nosotros también. ¿Qué importa? Todos están, yo también. ¿Qué hacen muchos cristianos hoy en día? Pues todos andan así, pues yo también. Todos hablan de esa forma, pues yo también. Todos van a tal lugar, pues yo también. ¿Qué tiene que ver? Cuando se pierde el temor al Señor. Y verso 13 dice: y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor. Hermanos, ¿quién quiere que de nosotros queremos que el furor del Señor se encienda contra nosotros? Yo no. Dios me ayude, Dios me guarde de causarle a mi Dios que venga contra mí, porque en ese momento, hermanos, todo se pierde, todo se va a perder. Si nosotros, y vemos aquí con el pueblo de Israel, ¿quién eran los responsables que el furor del Señor se fue contra ellos? Ellos mismos. Ellos mismos, no eran sus enemigos, no era esto, no era lo otro, eran ellos mismos, su falta de sabiduría, y hicieron malas decisiones por perder el temor al Señor. Así pasa unas veces cuando uno es joven, también nuestros papás que nos dicen muchas cosas: hijo, esto hagas, esto no lo hagas, ir a esto, y ya cuando uno está ahí, pues no está tan mal, no sé por qué mi papá me dijo, no pasa nada. Cuando perdemos, pero cuando un hijo todavía le toma la palabra de los padres con temor, ¿qué hacemos? Pasa el momento y recuerda, eso me dijo mi papá, aunque no voy a hacer esto, porque sigue ese temor. Yo me acuerdo cuando mi mamá me enseñó: nunca tomes nada que no es tuyo, hijo, nunca. Si algo no es tuyo, no lo tomes. Yo me acuerdo una vez que recogí $1, como mi mamá me regañó por $1. Qué bueno que no eran 100, me hubiera dado una buena. Más con $1 ya me quería pegar, pero eso se me quedó, siempre se me ha quedado, hermano. Y eso me ha ayudado, porque tengo un temor al Señor. No tomar lo que no es mío. Eso nos protege, nos ayuda, nos guarda para caminar en un camino recto delante del Señor. Esa conciencia, porque yo quiero guardar mi conciencia limpia delante del Señor. Todos así pensamos, y así debemos de pensar. Yo quiero guardar mi conciencia, que tenga una conciencia limpia delante del Señor. Es como mucha gente dice, y es el dicho en México que yo aprendí estando ahí, que dice, yo no lo conocía hasta que viví en México, lo oí la primera vez: el que nada debe, ¿qué dice? Entonces, ¿qué habla eso, hermanos? De una conciencia limpia. A mí pueden hablar de mí, pueden decir lo que quieren, pueden acusarme, pueden levantar falsos. Yo no me preocupo, porque mi conciencia está limpia. Yo sé que yo no he hecho esas cosas. Y uno no se preocupa, uno está en paz, confiado en el Señor. Dios sabe las cosas. Que digan esto, que acusen, que hablen, que critiquen. El que nada debe, nada teme. Pero hermano, si nosotros no estamos muy bien de nuestra mente, ¿qué estamos? ¿Qué van a decir? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Qué va a pasar? Y se me miran. Eso es lo que pasa. Entonces ya no podemos decir, aunque uno es verdad, cuando llega el momento, no, yo no tengo nada que esconder, yo estoy bien, yo no he hecho nada. Pero por dentro están temblando. Hermano, podemos engañar al mundo, pero a Dios no se le puede engañar, porque Dios conoce la profundidad de nuestros pensamientos aún antes que nosotros lo hemos pensado. Dios ya lo conoce. Por eso Dios quiere que sigamos y le tengamos temor, para que Dios nos dé sabiduría y para que nosotros podamos caminar con reverencia, con honor a nuestro Señor Cristo, y Él nos guarde nuestra conciencia limpia delante de Él, y nosotros no tengamos que estar con temor o terror a lo que pueda pasar. No, estar agradecidos, como dice la palabra del Señor, agradecidos con el Señor. Ya quiero leer las últimas 2 escrituras para terminar aquí en el libro de Hebreos. In the book of Hebrews, let's go back
so we'll finish up here for tonight. I'm going to cut it short. We're not going to go through all the scriptures because it is a bit warm. I don't know what it says the temperature right now, but up here it feels like 100 degrees. We look at Hebrews one last time. I believe we already read this verse here. But let's look what the Word of God says here of God's discipline and judgment in Hebrews chapter 10, verse 31. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, 31, que todos hemos leído esto muchas veces. Verso 31 dice, horrenda cosa es, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. Horrenda. Esa palabra es fuerte. No es nomás, oh, qué miedo. No, horrenda. In verse 31 it says, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. It's a fearful thing. We see here, as we just read, of the children of Israel in Judges chapter 2, verses 11 through 15, of what happened because they lost the fear of the Lord and they fell into idol worshiping, into false gods, and we saw that the Lord went against them. Here we see once again it is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Why? Because God disciplines those He loves. Why? To bring them back. The discipline is a hard part. It's difficult. Nobody likes to be disciplined. Who likes to be disciplined? Nobody. In your home, in your work, in your school. Who wants to be disciplined? Nobody. Why? Because it hurts. Physically, mentally, in every form way. No, none of us do. ¿Quién le gusta que lo discipline, hermano? Nadie. Nadie. Si estamos jóvenes y nuestros padres nos tienen que disciplinar, ¿cómo estamos? Más caídos, pero por dentro queremos gritar. Así por lo va a decir otros, yo no, hermano. Yo aceptaba bien. A lo mejor usted nomás. Pero yo calladito ahí nomás, escuchando cuando se me venía encima mis papás por una mala decisión que había hecho, pero por dentro estaba, ¿por qué? No nos gusta que nos disciplinen. Y eso si éramos jóvenes. Ahora cuando estamos grandes, menos nos gusta que nos tengan que disciplinar en el trabajo, o vamos a un lugar o a una cita que teníamos y algo no cumplimos, no hicimos en trabajo o algo, y tienen que ir, siéntate, necesito hablar contigo, mira, estas son las reglas y aquí se respeta y esto, y uno nomás, ¿cómo nos ponemos nomás? Sí, claro, pero por dentro, ¿cómo estamos? Ay, ¿cómo duele esto? Nadie. Pero dice la palabra de Dios que disciplina a Dios a quienes ama y quiere que regresen a volver a tener temor del Señor. Nos ama, y por eso unas veces si nos estamos saliendo de donde debemos de caminar, Dios permite cosas en nuestra vida para volver con Él, que volvamos a tener ese mismo temor, esa misma reverencia, para honrarlo, glorificarlo con nuestra vida. Y Dios nos da la sabiduría para poder hacerlo. We read it here once again in the book of Hebrews chapter 12 verse 6. What did it say? It says, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Capítulo 12, verso 6 de Hebreos. Ahí donde estamos. Porque el Señor al que ama disciplina. Ya lo hemos leído. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué quiere decir azota, hermanos? ¿Cómo lo entienden? En español, ¿qué otra palabra puede decir azota? Así como en el contexto que lo dice aquí la palabra y azota. En inglés usa la palabra scourge. It's a heavy hand. This is what the Lord says He does to those He uses, a heavy hand with every son whom He receiveth. He chastens them, He disciplines them, and He uses the heavy hand.
Porque disciplina y azota, quiere decir con una mano pesada. ¿Pero a quién? A todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? Por el amor que tiene a sus hijos. Dios no quiere que perdamos ese temor a Él. Quiere que sigamos. Quiero terminar. Ya no voy a... Sí, no vamos así, pero nomás este último y aquí voy a terminar. Si damos vuelta una vez más al libro de Proverbios, quiero terminar aquí, con la ayuda de Dios. Leer aquí en el libro de Proverbios, capítulo 14. Let's look. I'm just going to share this last scripture as we finish up today. The book of Proverbs, chapter 14, in verse 27. It says, ¿qué dice verso 27? Dice, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué tremendo este proverbio. The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. It sounds like it's a poem, but it's not a poem, it's reality, because it's the word of God. This is the word, the Lord puts it into these words so it can work in our mind, in our heart. Se oye que como que puede ser poesía esto. Se oye como poesía, qué bonito. Pero no, hermano, es real. El temor del Señor es manantial de vida, como una fuente de vida. ¿Cómo le dicen cuando está en la agua? Va uno allá, hay lugares allá en Israel, ¿verdad?, que han enseñado un manantial. ¿Por qué? Porque fluye agua, fluye vida. Y eso es lo que es el temor al Señor. Es vida para los hijos de Dios, es vida para nosotros, es una fuente de vida. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Qué tremendo. Y dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Hermanos, ¿qué hace el Señor? ¿Se beneficia de que nosotros le tengamos temor? No. Dice, si nosotros le tenemos temor, ¿qué hace? Dios da vida a nosotros para apartarnos de la maldad, de la muerte, del pecado. Oiga Dios, cómo Dios hace el trabajo para nosotros mismos. Solo nosotros ser obedientes. Y Dios hace lo demás. ¿Cómo Dios obra en nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo nos ama? Ahí demuestra el Señor su amor que tiene por nosotros. Porque no toma el beneficio de Él. Sí, que me tengan temor, que me reverencien, que me honren. Y nomás, yo aquí a recibir. No, si lo hacen, ¿qué hace el Señor? Nos bendice, nos guarda, nos protege, nos ama. Hace todo en nuestra vida. Si somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cree el Señor? Dice en Proverbios 9:10 del temor al Señor. Hermanos, nos beneficia tener temor, tenerle reverencia, no terror, porque Dios no está buscando. Aunque vemos, ¿qué dice la palabra?